Nosotros la semana pasada, Buen día, profe. buen día, la semana pasada quedó pendiente el 4 y el 15, que no lo pudimos ver en clase, y de tarea tenían el 5 y el 16. Además de eso, me habían preguntado por el 13 que había de tarea de la semana anterior. Entonces, en el orden del día de hoy, lo que yo tenía previsto era que veamos el 13, el 4, el 15. Vamos a ver algo del 5 y del 16. Y vamos a presentar el laboratorio número 2. ¿Sí? Si estamos todos de acuerdo, acá tenemos para ver el 13. Profe, una pregunta. Sí, dígame. ¿Cómo le va? ¿Las correcciones del primer laboratorio ya las envió o están todavía en corrección? Los laboratorios de ustedes todavía no los vi, los tengo que corregir. Y esto va a quedar más claro al final cuando presentemos el laboratorio número 2. Ustedes a partir de hoy van a tener 15 días para presentar el informe del laboratorio 2. Inmediatamente después de esos 15 días, yo les voy a enviar las correcciones del laboratorio 1. ¿Sí? Para que no se les amontonen cosas, para que no se les mezcle. ¿Con un mismo grupo sería, profe? Los grupos pueden cambiar. Los grupos se pueden mantener o se pueden cambiar. Eso es decisión de ustedes. Mientras ustedes me digan el número de legajo del alumno, a mí me da lo mismo que esté en un grupo o en el otro. Los números de grupo van a cambiar. A los números los pongo yo. Pero a eso no le afectan a... No, es un detalle administrativo. Bien. También de eso vamos a hablar sobre el final cuando presentemos el laboratorio 2. Vamos con el 13. ¿Qué opinan? La semana pasada había preguntas del problema 13, de que yo les di de tarea. El 13 dice, un rayo luminoso entra a un bloque rectangular de plástico con un ángulo de θ1 igual 45,0 grados y emerge a un ángulo de θ2 igual 76,0 grados, como en la figura. Determine el índice de refracción del plástico. Si el rayo luminoso entra al plástico en un punto L igual 50,0 centímetros desde el borde del fondo, ¿cuánto tarda el rayo luminoso en viajar a través del plástico? Entonces, en el A nos preguntan el índice de refracción del plástico, que está rodeado de aire, y en el B nos pregunta cuánto tiempo tarda el rayo de luz en viajar desde que entra hasta que sale del plástico. Acá yo les preparé un dibujito a donde podemos ver
que el rayo de luz entra en el punto A. En el punto A entra dentro del prisma. En el punto A trazamos la normal. Entre la normal y el rayo de luz incidente se forma el ángulo θ1, conocido. Entre la normal y el rayo de luz refractado, en el punto A, tenemos un ángulo desconocido θ3. En el punto B, el rayo de luz que venía viajando dentro del plástico sale. En el punto B trazamos la normal. Y vemos que entre la normal y el rayo de luz que salió del prisma hay un ángulo θ2. Sería el ángulo refractado. Vamos a ver cómo hacemos para determinar el ángulo incidente en el punto B. Para eso vamos a prestar atención al ángulo que se forma entre los puntos, no, al triángulo, que se forma entre los puntos A, B y C. Ahí tenemos un triángulo rectángulo. La hipotenusa de ese triángulo es el rayo de luz que viaja a través del plástico. En el vértice del punto A, el ángulo interior del triángulo es 90 menos θ3. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. En el vértice B, el ángulo interior del triángulo, ¿cuánto va a ser? θ3. Porque en el vértice C tenemos 90 grados. Y entre la normal y la base del triángulo hay 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que se forma entre la normal y la hipotenusa, que es el rayo de luz, va a ser igual a ¿cuánto? 90 menos θ3. Como ya les repetí varias veces, óptica geométrica es 10% de física, 90% de geometría. Aplicando el 90% de la geometría, nosotros hemos determinado más o menos los ángulos que intervienen en este fenómeno de refracción. Ahora, aplicando el 10% de física que le corresponde, la ley de Snell, vamos a escribir una ecuación para el punto A y una ecuación para el punto B. En el punto A, la ecuación de arriba. En el punto A, N1 por seno de θ1 tiene que ser igual a N2 por seno de θ3. Ley de Snell. En el punto B, la segunda ecuación, N1 por seno de θ2 tiene que ser igual a N2 por seno de 90 menos θ3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Ahí Profe, tenemos. Sí. ¿te puedo hacer una pregunta sobre la ley de Snell? Sí. Vos, los dos ángulos, o sea, la regla para que los dos ángulos estén en la ley de Snell es que los dos estén tocando la misma normal, por así decirlo. Claro. De hecho, para medir el ángulo incidente, ¿sí? El ángulo incidente está formado entre la normal y el rayo de luz incidente. Y el ángulo refractado se mide entre la normal y el rayo de luz refractado.
¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, acá, ¿qué tenemos? Dos ecuaciones con dos incógnitas. N2 es una de las incógnitas y la otra incógnita es θ 3. En este problema que hay dos incógnitas, una vez que tenemos dos ecuaciones independientes que relacionan a estas dos incógnitas, el problema ya está resuelto. Acá nuestro problema ya está resuelto. Todo lo que nosotros queríamos hacer era encontrar dos ecuaciones independientes que relacionen a nuestras dos incógnitas. Ahora, para terminar de despejar las incógnitas, necesitamos un poco de ingeniería. Así que, vamos a ver esto. Yo digo que seno de 90 grados menos θ tiene que ser igual a coseno de θ. Vamos a agarrar la calculadora para hacer una verificación práctica. Vamos a decir que θ vale... discúlpeme un segundo, tengo que atender un asuntito doméstico y ya vengo. Bien, ya volví. Estábamos por verificar que seno de 90 menos θ tenía que ser igual que coseno de θ. Digamos que θ vale 30. ¿Cuánto vale el coseno de 30? $0,86. Bien. Y si hacemos seno de 90 menos 30, o sea, seno de 60, Da lo mismo. da lo mismo. Da lo mismo. Bueno, entonces, nosotros podemos reemplazar esto que acá dice seno de 90 menos θ 3, lo vamos a reemplazar por coseno de θ 3, ¿de acuerdo? Después, vamos a dividir la ecuación de arriba, miembro a miembro, en la ecuación de abajo. Les tendría que quedar n1 por seno θ 1 dividido n1 por seno θ 2, igual n2 por seno θ 3 dividido n2 por coseno θ 3. Una vez que escriban eso así, van a poder simplificar las n.
y les va a quedar una ecuación con una sola incógnita, que va a ser θ3. Les va a ¿Puedes quedar... explicar de nuevo, profe? Perdón. Sí, vas a dividir la ecuación de arriba, miembro a miembro, en la ecuación de abajo. Este término dividido este otro. Del otro lado, igual, este término dividido este otro. Acá ya lo reemplazamos por coseno de θ3. ¿Sí? Cuando lo tengan así van a poder simplificar las n. n1 se va a poder simplificar y n2 se va a poder simplificar. Y les va a quedar a la izquierda seno θ1 dividido seno θ2. Y a la derecha seno θ3 dividido coseno de θ3. Una ecuación con una incógnita. θ3. Por último, van a reemplazar con esta relación trigonométrica. Seno de θ dividido coseno de θ tiene que ser igual a tangente de θ. Bueno, ahí me preguntan, ¿por qué era coseno? Por esta relación que hay acá. Y después dice arco tangente de seno de θ dividido coseno de θ. Bien, en realidad este problema yo se los di para que lo hagan ustedes de tarea. Acá les estoy dando gran parte de la solución, pero tampoco se las quiero hacer todas. Quiero que renieguen un poco ustedes. Acá ya les di bastante ayuda, creo. Y lo que falta, quiero que lo terminen de resolver ustedes. ¿Sí? No estamos muy lejos. Tengan en cuenta que θ1 es un dato, θ2 también es un dato, o sea que son números. ¿Sí? Y lo demás, yo creo que en 20 minutos renegando lo van a poder sacar. ¿Sí? A esto no lo hice tan detallado por ese motivo. Porque quiero que lo resuelvan ustedes. ¿Sí? Acá alguien pregunta si en los parciales va a haber así mucha trigonometría. La respuesta es... La respuesta es que posiblemente sí, pero no se va a ir mucho más lejos de estas relaciones sencillas. ¿Sí? El resultado de este ejercicio está en la guía. ¿Sí? Bueno, con esto doy por terminado el 13. Y ahora... Siguiendo con el orden del día, tendríamos que ir acá. El 4. El 4
Yo lo tenía preparado para que lo viéramos la semana pasada, pero no llegamos por el tiempo. ¿Lo vemos ahora? Bien, vamos a ver. Dice, un objeto se coloca a 35 centímetros de un espejo esférico convexo de 25 centímetros de radio de curvatura. Calcular la posición de la imagen y el aumento lateral. Bien, esto es algo que yo les propongo como para la organización de este tipo de problemas. Profe. ¿Sí? Sí, dígame. ¿Qué es lo que hay que calcular? La posición de la imagen y... El aumento lateral. Listo. Esto es algo que yo les propongo como para la organización de este tipo de problemas. ¿Sí? A la izquierda escribimos todas las variables que describen el fenómeno, el radio de curvatura del casco esférico, la distancia focal, la distancia objeto, P, la distancia imagen Q, H, la altura del objeto, H', la altura de la imagen, M, el aumento lateral, la naturaleza de la imagen. Vamos a leer el enunciado y vamos a ver cuáles son los datos y cuáles las incógnitas. Dice, un objeto se coloca a 35 centímetros de un espejo esférico. Ahí tenemos P, positivo, 35 centímetros. Es un espejo esférico convexo de 25 centímetros de radio de curvatura. El radio es 25 centímetros. El foco es la mitad, 12,5. Son negativos y eso es por la definición, por la convención de signos en los espejos. La distancia focal de un espejo convexo es negativo. ¿Sí? Calcular la posición de la imagen, Q, por definición tenía que ser negativo también, y calcular el aumento lateral. M. Hacemos el foco siempre es la mitad del radio, sí. Bueno, ahora vamos a hacer un diagrama de rayos, ¿sí? Vamos a hacer la marcha de rayos. En este tipo de espejos, la imagen que se obtiene siempre es virtual. Alguien pregunta por los signos. Nosotros habíamos visto este apuntecito que yo les preparé. ¿Sí? Acá en la parte de espejos esféricos, yo le puse a ustedes todas las definiciones de los signos. ¿Sí? Acá tenemos el espejo. A la izquierda del espejo lo llamamos adelante, donde está la superficie que refleja la luz. Adelante del espejo siempre va a estar el objeto. P siempre va a ser positivo. Y si hay una imagen adelante del espejo, ese Q también va a ser positivo. Atrás del espejo no hay luz. Y si hay una imagen atrás del espejo va a ser virtual. La distancia de esa imagen va a ser negativa.
Y miren esto acá. Los espejos cóncavos tienen foco positivo, los espejos convexos tienen foco negativo. Son definiciones. Estábamos acá. Bien, entonces ahí vamos a hacer la marcha de rayos. Ahí tenemos el objeto luminoso, rayo incidente 1, está entre la parte de arriba del objeto y el espejo, viaja paralelo al eje principal, cuando llega hasta el espejo se refleja. Para dibujar el rayo reflejado 1 hay que poner la regla en el punto incidente 1. Y en el foco, ¿sí? Ponemos la regla en el punto incidente 1 y en el foco. Trazamos el rayo reflejado 1 y trazamos la proyección del rayo reflejado 1 entre el punto de incidencia y el foco. Trazamos el rayo incidente 2. Para eso ponemos la regla en la parte superior del objeto y en el foco. Con línea continua trazamos el rayo incidente hasta llegar al espejo. Ahí marcamos el punto incidente 2. El rayo reflejado va a ser paralelo al eje principal. Ponemos la regla. Paralelo al eje principal en el punto incidente 2. Delante del espejo, con trazo continuo, está el rayo reflejado y detrás del espejo marcamos la proyección del rayo reflejado 2. Ahí donde se cruzan las proyecciones de los rayos reflejados, ahí va a estar la imagen virtual. ¿Preguntas? Profe, Bueno, ¿alguien pregunta? Sí, diga. yo le escribí una pregunta por chat. La proyección de los rayos, ¿no deberíamos hacerla después de saber la altura del objeto o da igual hacerlo ahora o después? Déjame ver. Fíjate que en el enunciado no nos dice ninguno de los datos. No nos dice ni la altura del objeto ni la altura de la imagen. Así que posiblemente no lo podamos determinar. Cuando hacemos la marcha de rayos, hacemos un dibujo más o menos a escala y sabemos que el resultado nos va a dar aproximadamente el resultado numérico. Como acá no tenemos ni altura objeto ni altura imagen, utilizamos una altura de objeto que queramos, ¿sí? Una altura objeto que se nos dé la gana. Después, la relación entre la altura del objeto y la altura de la imagen, ¿qué es? Es el m. Esa relación gráfica que obtengamos va a tener que ir en relación con el m numérico que encontremos. No sé si respondo a su pregunta. Sí, sí. ¿Sí? O sea, lo hacemos más o menos parecido y va a dar. Claro, es para tener Seguramente un nos resultado. concentramos en el resultado numérico. Claro, es como para tener una idea de dónde va a andar el resultado numérico. Eso sí, hay que hacerlo a escala. ¿Sí? Fíjate, vos tenés que dibujar un arco de circunferencia que represente al espejo. ¿Sí? El radio de ese arco de circunferencia tiene que ser de 25 centímetros. ¿Sí? Entonces vos, entre el centro del espejo y el radio, vas a tener 25 centímetros. Después, entre el centro del espejo
y el objeto vas a tener 35 centímetros más. Es posible que no te alcance la hoja A4, por lo tanto vas a tener que hacer un dibujo más chico, pero manteniendo la escala, ¿sí? Yo lo hice con una escala de 1 a 5. O sea, el objeto me Perfecto. quedó a 7 centímetros del espejo y el radio me quedó 5 y el foco 2,5. Excelente. Después, si vos me medís a dónde te quedó Q, ¿qué tenés que hacer? Lo tenés que multiplicar por 5. ¿Sí? Y obtenés el valor Q a escala, digamos. ¿Está bien? Sí. Y en el caso de H y H', puede ser cualquier valor. Yo por lo general recomiendo que la altura del objeto sea, qué sé yo, 1/4 de la distancia focal. Porque si la altura del objeto fuera comparable con la distancia focal, el resultado de la distancia de la imagen no va a ser tan aproximado. Mientras más pequeña sea la altura del objeto, mejor va a ser la aproximación gráfica de la distancia imagen. ¿Había otra pregunta? Sí, profe. Sí, Eh, diga. Quería preguntar, ambos rayos, en este caso el 1 y el 2, que son los que se enfocan bueno, que son los que se dirigen hacia el foco de una forma u otra, Sí. ¿ambos tienen que ir hacia el mismo? Sí, en espejos hay un solo foco. En lentes hay dos focos. El foco que está delante y el foco que está atrás. ¿Y en lente se sigue esa regla de ambos van hacia el mismo? Bueno, Entre y comillas. en lentes, la marcha de rayos es distinta. Es distinto el comportamiento si la lente es divergente o convergente. Pero en los rayos que yo les estoy presentando acá siempre son, digamos, en cierta forma parecidos. Fíjate, acá el 1 viaja paralelo al eje y se aleja del espejo en la dirección del foco. Claro. El 2 viaja en la dirección del foco y se aleja paralelo al eje. ¿Sí? Sí. Al revés, pero es lo mismo. Y en el caso de las lentes, ya teníamos para ver uno de lentes después de este. En el caso de las lentes, si la lente es divergente o es convergente, va a cambiar el comportamiento de los rayos de luz. Pero siempre va a tener algo parecido a lo que estamos haciendo acá. Un rayo con un foco y el otro rayo con el otro foco. Ok, gracias. Bien. ¿Cómo estamos acá? Bueno, alguien preguntaba si dependiendo del espejo es para dónde van los rayos. Sí, porque dependiendo del espejo te va a quedar el foco atrás del espejo o adelante del espejo. Que si el m es menor que 1, creo que sí, porque el m es igual a h' sobre h, nos va a quedar menor que 1. Sí, profe, queda menor que 1. Bien. Queda 0, bueno, Seguimos. 0 con... Listo. Bien. Entonces, ya hicimos la marcha de rayos. Ahí tenemos la imagen, derecha y virtual. Eso significa que el m tiene que ser positivo y el h' también. Todas las distancias se miden a partir del centro del espejo. Ahí está el x igual a 0. Entonces, vamos a tener que Q es negativo, que P es positivo
y que F y R son negativos. Además, el valor absoluto de Q tiene que ser menor que el valor absoluto de F. ¿Sí? O sea que Q tiene que ser un número que está entre menos 12,5 y 0. ¿Sí? Escribimos todo lo que sabemos y lo que podemos deducir. Acá tenemos la relación entre Q y F, la ecuación fundamental y la ecuación de el aumento lateral. Para determinar Q, podemos usar la ecuación fundamental. Despejamos Q. ¿Cómo sé que puedo usar esta ecuación? Y porque tengo P y tengo F. Este 1 sobre P que estaba sumando lo pasé restando para despejar Q. Reemplazo los números. El foco, cuando lo reemplazo con su signo y todo. Eso es importantísimo. Si resolvemos esto, nos va a quedar que 1 sobre Q es igual a menos 0,10857 y más. Para encontrar el valor de Q tenemos que invertir. Entonces Q va a ser igual a 1 sobre ese número, que nos da menos 9,21. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere decir algo? Lo escuchamos. Sí, profe, yo tenía una pregunta. ¿Qué pasa si cuando planteas la ecuación está la de 1 sobre el foco y 1 sobre P, no tiene, o sea, tienes dos incógnitas? Digamos, te falta P y te falta Q. Bien, vas a No se puede... Sí, sí. necesitar otra ecuación. Y... Cuando tenés bien. dos incógnitas, vas a necesitar dos ecuaciones. ¿Y cómo se plantearía eso, profe? Y hablando de espejos, por ejemplo, podés ir a esta ecuación de acá, mira. Ajá, M pero... igual a ajá. menos Q sobre P. Bien, y si vas a esa parte y tampoco tienes la altura. Habría que verlo puntualmente. Profe, es que creo que eso mismo pasa en el ejercicio 16. Bien. Ya vamos a llegar. Sigamos Bien, con profe. este y ya vamos Sí. a llegar al 16. Sí, gracias. Bueno. Recuerden que todos estos pasos que dimos acá son equivalentes a hacer con la calculadora de esta forma, ¿sí? Entonces ahí ya sacamos Q. Verificamos nuestro resultado, verificamos que el valor absoluto de F sea mayor que el valor absoluto de Q que obtuvimos. Ahora tenemos que determinar el aumento lateral. Y tenía que ser positivo. Y ahora ya tenemos el Q. Así que reemplazamos el Q con su signo y todo. El menos de la ecuación con ese menos va a quedar positivo. Y ahí nos queda M. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere Profe, decir algo? Sí. una duda. ¿Por qué el foco quedaba negativo? ¿Por qué el foco? Ah, porque dijimos que para estos espejos, cuando el espejo es... ¿Cómo es este espejo? ¿Cóncavo o convexo? Convexo. Los espejos convexos tienen el foco negativo. En los espejos convexos, el foco es negativo. Es una definición. Claro. Gracias, profe. Y el otro tipo de espejo, el cóncavo, tiene el foco positivo.
Bien, si estamos claros con esto, vamos con lo otro. El 15. El 15. Dice, una moneda pequeña está a 10 centímetros delante de una lente convergente de 15 centímetros de distancia focal. Calcular la posición de la imagen y el aumento lateral. Hacemos el planteo parecido a los espejos, ¿sí? Escribimos todas las variables que describen el fenómeno, el radio, que es igual a 2 por foco, el foco. Acá en la lente tenemos el foco 1 y el foco 2, el que está adelante de la lente y el que está atrás. La distancia que hay entre el centro de la lente y cada foco es la misma, ¿sí? P, la distancia a objeto, Q, la distancia a imagen, H, H' y M. Naturaleza de la imagen. Leemos el enunciado para identificar datos e incógnitas. Dice, una moneda pequeña está a 10 centímetros delante de una lente. Ahí tenemos P, positivo. La lente es convergente de 15 centímetros de distancia focal. Ahí tenemos el foco, positivo. Y por ende también tenemos el radio, que es positivo. Tenemos que calcular la posición de la imagen y el aumento lateral. Acá, bueno, acá ya nos disponemos a hacer la marcha de rayos para encontrar la posición de la imagen. Observen que H dice igual a 5 centímetros. Ese dato no está en el enunciado. Lo puse yo para recomendarles que cuando hagan el trazado cuando hagan la marcha de rayos, utilicen una altura de objeto de 5 centímetros. En este caso es 1/3 de la distancia focal. Bien. Ahí tenemos el objeto que se encuentra entre la lente y el foco 1. Trazamos el rayo 1. El rayo 1 viaja paralelo al eje y después de cruzar la lente se refracta pasando por el foco que está detrás de la lente. Para dibujar el rayo refractado 1, ponemos la regla entre el foco 2 y el punto I1. Profe, una pregunta. Sí. ¿Por qué H lo pusiste más 5? Lo puse más 5 a propósito para recomendarles a ustedes que utilicen esa altura de objeto a la hora de hacer la marcha de rayos. Claro, porque no la sabemos realmente. Bueno, gracias. Claro, porque no está en el enunciado. Bien. Entonces, trazamos el rayo refractado 1 atrás de la lente. Y delante de la lente, la proyección del rayo refractado 1. Para trazar el rayo incidente 2, ponemos la regla entre el foco 1, adelante de la lente, y la parte superior del objeto. Ponemos la regla entre esos dos puntos, trazamos el rayo incidente 2 hasta el eje vertical de nuestra lente. Ahí marcamos el punto incidente 2. El rayo refractado 2 va a ser paralelo al eje principal,
Así que con la regla paralela al eje principal, la ponemos en el punto incidente 2 y trazamos el rayo refractado 2 detrás de la lente y delante de la lente la proyección del rayo refractado 2. Ahí donde se cruzan la proyección de los rayos refractados, ahí está la imagen. ¿Preguntas? Profe, Sí. ¿por qué no se puede? O sea, entiendo que la idea era crear una imagen virtual detrás del objeto, pero no se puede crear este rayo número 2, hacer que mire hacia el foco número 2 y luego se cree el rayo que salga, que sea perpendicular, y entonces se forme una imagen, si no me equivoco, real, más pequeño que el objeto del otro lado del lente. No, ¿por qué? Porque en una lente convergente como esta, los rayos de luz se comportan de la manera que los estamos dibujando acá. No se comportan de otra manera. Ah, está bien, entonces por si acaso lo escribo. Gracias. En una lente convergente, cuando ponemos a nuestro objeto luminoso entre el foco y la lente, no vamos a obtener imagen real, vamos a obtener imagen virtual. ¿Por qué no se obtiene imagen real? Porque los rayos de luz refractados no se cruzan. Este es el principio de funcionamiento de la lupa. Cuando ustedes quieren ver algo más grande, porque está muy chiquito, ponen su objeto entre el foco y la lupa. ¿De qué lado se paran? ¿Adelante de la lente o detrás de la lente? Detrás. Detrás de la lente. ¿Y detrás de la lente qué ven? ¿Ven el objeto o ven su imagen virtual? Se ve la imagen. Ven la imagen virtual, de mayor tamaño, dependiendo ahí cómo ajusten la distancia entre el objeto y la lupa, se va a ver más grande o más chico. Bien. Como la imagen está al derecho, nos quedó una imagen al derecho, M va a ser positivo. No sabemos cuánto vale M, pero sabemos que va a ser positivo. Y H' también va a ser positivo. Ese es un detalle que en este problema no importa mucho. Los signos. La convención de signos para lentes decía que adelante de la lente donde esté el objeto, P es positivo. Y que Q va a ser positivo detrás de la lente. Y adelante de la lente Q va a ser negativo. En las lentes está al revés. P y Q. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que encontrar un Q que es negativo. Escribimos, gráficamente podemos deducir que el valor absoluto de Q va a ser mayor que el valor absoluto de P. Entonces escribimos que el valor absoluto de Q es mayor que el valor absoluto de P. Eso es para verificar los cálculos numéricos. Escribimos la ecuación fundamental y la definición de aumento lateral. Para determinar Q, como sabemos F y P, utilizamos la ecuación fundamental, como siempre la hemos utilizado. Cuando reemplazamos P y Q, son números positivos. Resolvemos y nos da Q menos 30. Menos 30 centímetros. El valor absoluto de Q, verificamos, nos dio mayor
que P. Muy bien. Y ahora vamos, ¿a dónde? A determinar el aumento lateral. Tenemos Q y tenemos P. Q es un número negativo, así que lo reemplazamos con su signo y todo. Después, el menos de la ecuación con el menos de Q se hace positivo y nos queda un M igual a 3. Positivo. Mayor que 0, como habíamos dicho. ¿Preguntas? Sí, se me acaba de ocurrir una. ¿Recuerda el ejercicio número 13? Sí. Si quisiera sacar más información con respecto a las leyes trigonométricas para refrescarlas un poco, ¿me recomendaría un video o Bien. un canal? Mira, no te lo puedo dar ahora, pero en el transcurso de la semana yo voy a agregar en la carpetita esa de los materiales de la unidad número 2, voy a agregar algo de trigonometría. Ok, gracias. Profe, Sí. ¿podría mostrar de nuevo el cálculo de Q? Porque me dio cualquier cosa. Bien. Calculador. 1 dividido 15 menos 1 dividido 10 igual. X a la menos 1 igual. Ah, ya entendí, Kissman. Gracias. Bien. Vamos con el 5. El 5 era de tarea. El 5 era de tarea. ¿Cuál era la pregunta con el 5? Dice, se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla localizada a 5 metros del objeto una imagen que tenga un tamaño de 5 veces el tamaño del objeto. Describa el tipo de espejo que se requiere. ¿Cuál debe ser la posición relativa del espejo con respecto al objeto? Bien. Aparentemente, vamos a ver qué datos tenemos. Dice, se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla una imagen que tenga un tamaño de 5 veces el tamaño del objeto. No sabemos qué tipo de espejo es. Hay dos tipos de espejos. Tenemos el espejo cóncavo y el convexo. El espejo esférico convexo solamente puede dar imágenes virtuales. ¿Sí? A esto ya lo sabemos. ¿Qué tipo de imagen quieren formar en el problema 5? ¿Una imagen virtual o real? Real. Una imagen real. Por lo tanto, el espejo convexo no nos sirve. Tiene que ser de tipo cóncavo el espejo. Bien, ya sabemos algo entonces. El espejo tiene que ser cóncavo. Acá donde te dice describe el tipo de espejo, vamos a decir es un espejo cóncavo con distancia focal tanto. Se puede calcular. Dice, se va a utilizar un espejo esférico para formar sobre una pantalla. La pantalla, o sea Q, se localiza a 5 metros
del objeto. Vamos a ver qué significa eso. Q igual a P más 5. Algo así. A ver. Mira, acá tenemos nuestro espejo cóncavo. Cuando el objeto está más allá del radio, obtenemos una imagen real entre el radio y el foco. Pero esa imagen es de menor tamaño. Acá dice, la imagen tiene que tener un tamaño 5 veces el tamaño del objeto, ¿sí? El tamaño de la imagen tiene que ser mayor que el tamaño del objeto. Acá el tamaño de la imagen es menor. Por lo tanto, esta configuración no nos va a servir. Pero puede ser que el objeto va a estar antes del radio. Sí, porque mira, acá tenemos el objeto entre el radio y el foco. La imagen que se forma es de mayor tamaño. Claro. Entonces la configuración va a ser esta. No sabemos cuánto vale el foco, no sabemos cuánto vale P, no sabemos cuánto vale Q. Pero sí sabemos su relación. Tiene que estar Q, el mayor de todos, después sigue P y después sigue F. Dice que la pantalla está localizada a 5 metros del objeto. ¿Qué significa eso? Que la distancia entre Q y P es de 5 metros. ¿Cómo hacemos para escribir una ecuación con esa información? La distancia entre Q y P es igual a 5 metros. ¿Cómo lo escribimos en una ecuación? Q menos P igual a 5. Sí, sirve. Q menos P igual a 5. Como nosotros dijimos que Q es mayor que P, está bien, el orden Q menos P tiene que ser igual a 5. Los signos son importantes. Ahí tienen ustedes una ecuación. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 3. F, P y Q. Necesitamos 3 ecuaciones independientes. Acá tenemos la primera. La segunda, bien puede ser esta, la ecuación 1 que estamos viendo, la ecuación fundamental. Y la tercera, ¿cuál va a ser? La de M. En el enunciado dice, la imagen que tenga un tamaño de 5 veces el tamaño del objeto. ¿Qué significa eso? La imagen el tamaño de la imagen es 5 veces mayor el tamaño del objeto. H' sobre H es igual a 5. Muy bien, ahí lo pusieron. M igual a 5. M igual a 5, pero guarde el auto. Porque la imagen que vamos a obtener ¿está derecha o está invertida?
La imagen que vamos a obtener está invertida. Entonces, si venimos acá, imagen invertida, m tiene que ser negativo. Entonces m no vale 5. ¿Cuánto vale m? Menos 5. Ahí tienen las 3 ecuaciones que necesitaban para resolver las 3 incógnitas en el problema 5. ¿Estamos claros? Vamos a ver qué hay en el 16. Una lente convergente tiene una distancia focal. Determine a qué distancia debe colocarse un objeto para obtener una imagen derecha 3 veces mayor que el objeto. Calcular también la distancia de la lente a la imagen. ¿Alguien tiene alguna pregunta puntual con el 16? Yo les voy a poner en la V, les voy a poner el resultado. Yo, profe, no supe cómo encararlo al 16. Bueno, mirá. Dice que es una lente convergente. A ver. Es una lente convergente. Es como esta, ¿sí? Empezá así. Dibuja la lente, lee el enunciado y en el enunciado anda escribiendo, anda completando los valores que conoces, los valores conocidos y los valores que son incógnitas, ¿sí? Primero escribís todas las variables que describen el fenómeno, todas estas, y después buscas en el enunciado los datos y las incógnitas. Dice que hay una lente convergente que tiene una distancia focal de 10 centímetros. ¿Quiénes son estos 10 centímetros? Este es el foco 10. Los focos. Puedo sacar El foco. R20. Bien, Claro. excelente. Después dice, determinar a qué distancia debe colocarse un objeto. La ¿De distancia quién está del hablando? Ese es P. DP. Ese es P, entonces es una incógnita. P es una incógnita. Queremos obtener una imagen derecha y que sea 3 veces mayor que el objeto. ¿Qué tenemos ahí? Imagen derecha M mayor a 1 tiene que ser. M positivo. Sí. Entonces tenemos M positivo y esto 3 veces mayor que la imagen derecha y 3 veces mayor que el objeto. Ese número, ¿quién es? 3 veces mayor se refiere a altura. M. Claro. M. Ese número 3 es M. H' 3 veces, o sea, 3 veces H. Claro, claro. Si vos revisas en el machete de este, lente convergente, quería una imagen derecha, ¿sí? Mira, en esta configuración la imagen está invertida. Es el tercer caso. Imagen invertida. Ahí está, mira. Imagen derecha. Con la lente convergente tenés 3 casos.
En 2 casos te da imagen invertida y en un caso te da imagen derecha. Entonces ya sabe más o menos una idea de por dónde tienen que andar los números. Ya sabes el signo que va a tener Q, va a ser negativo. Sí, la marcha de rayos va a ser igual a eso. La Al marcha de ahora sí los rayos números. va a ser como esta. En el B que dice, calcular la distancia que hay entre la lente y la imagen. ¿Cuántas incógnitas tenemos? 2. ¿Cuántas ecuaciones necesitas? 2. Esas ecuaciones pueden ser la ecuación fundamental y la otra puede ser esta, el aumento lateral. Como sabemos que es imagen derecha, M es positivo. Entonces, 3 tiene que ser igual a menos Q sobre P. Ahí tenés una ecuación. Y acá tenés la otra. Con eso ya está resuelto. Solo hay que aplicar un poco de unos movimientos algebraicos para despejar. ¿Estamos claros? Sí, claro, gracias, profe. Bueno. Vamos a entrar con el laboratorio número 2. Laboratorio número 2. Los grupos, igual que antes, 10 alumnos como máximo, 2 como mínimo. Los grupos pueden cambiar, ¿sí? Si los grupos, si usan los mismos grupos del laboratorio anterior, no importa, lo pueden usar. Y si quieren cambiar ese grupo, lo pueden hacer también, ¿sí? Mientras que me digan el legajo del alumno, no me importa en qué grupo está. Van a preparar un informe en PDF, igual que hicimos en el laboratorio 1, y me lo van a mandar a mi correo electrónico. En el asunto pongan el curso y pongan TPL2. No se preocupen por el número de grupo, porque el número de grupo lo voy a poner yo y va a cambiar seguramente con respecto a los números que tenían en el laboratorio 1. En la primera hoja del informe que me manden, tiene que estar la lista de los integrantes, igual que se hizo en el laboratorio 1. Fecha límite para mandar el informe, las 23:59 horas del 3 de mayo. ¿Sí? Tenemos 15 días. Ahí donde yo les dejo los materiales de la unidad número 2, van a encontrar la guía. Esta guía no la hice yo. La hizo un profe que está encargado de los laboratorios, con la finalidad de que en todos los cursos que tienen Física 1 hagan lo mismo, ¿sí? Esta guía que preparó el profe, Soutadet, ingeniero Soutadet, consta de una introducción teórica, ¿sí? Hay un marco teórico y después está en la página 16 las consignas particulares, las actividades que ustedes tienen que realizar. En el marco teórico, ustedes deberían encontrar cosas familiares, porque habla de espejos, habla de lentes, y habla de ley de Snell,
refracción, refracción total interna. En ese marco teórico, ustedes deberían encontrar lo mismo que vieron con Lancioni. Así que a este marco teórico lo tienen ahí como para revisarlo, pero no pierdan mucho tiempo en el marco teórico. ¿Sí? Inclusive hay algo, cuando demuestra la ecuación de lentes, este profe utiliza un método matricial que no es el mismo método que utiliza Lancioni. ¿Sí? Acá hay unas matrices que Lancioni no las da, así que no pierdan tiempo con esto. No se vuelvan locos. Lo importante empieza en la página 16, a donde están las consignas de las actividades de este laboratorio. ¿Sí? Acá hay un título, parte 1, determinación del índice de refracción del vidrio. En esta imagen ustedes le van a hacer clic y se les va a abrir en el navegador de internet un simulador, ¿sí? El simulador se parece a esto. Van a encontrar un láser, el color de ese láser se puede ajustar. El color de ese láser se puede ajustar, se puede cambiar entre el violeta y el rojo. Hay una herramienta que es un transportador que está acá, que ustedes lo van a usar para medir el ángulo de incidencia y el ángulo refractado. En general, toda la guía está bastante bien preparada para que ustedes vayan siguiendo paso por paso, haciendo las actividades y registrando las mediciones y respondiendo las preguntas que se van formulando en la guía. Lo que yo les quería aclarar en esta parte tiene que ver con mira, acá te dice configurar los materiales de manera que quede aire en la parte superior y vidrio en la parte inferior. Ahí ustedes ajustan que arriba quede aire y que abajo quede vidrio. Encender el láser, configurar longitud de onda a 700 nanómetros. Ustedes saben que los distintos colores de la luz están relacionados con distintas longitudes de onda. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá, en este ajuste de colores, ahí pueden ajustar la luz, desplazando el control o eligiendo el número, eligiendo la longitud de onda. Todos sabemos lo que es un nanómetro. El prefijo nano, el prefijo n, nano. 10 elevado a la menos 9 metros. Exactamente, son unos G. Bueno, entonces no van a tener problema. Es un número, es una fracción muy pequeña del metro. Bien. Dice, encender el láser, configurar la longitud de onda, completar la tabla 1 del anexo con el valor de la longitud de onda y el color asociado a dicho valor. Acá vemos la tabla, la tabla 1. Ahí donde dice longitud de onda, ustedes van a completar tantos nanómetros y a qué color corresponde. ¿Sí? Después seguimos. Van a
van a mover el láser para obtener distintos ángulos de incidencia. Y para cada ángulo de incidencia, ustedes lo van a medir un ángulo de incidencia y van a medir el correspondiente ángulo de refracción, ¿sí? Y lo van a anotar en la tabla 1, ¿sí? Un ángulo de incidencia, un ángulo de refracción. Van a cambiar el ángulo de incidencia, lo miden, lo anotan acá, miden el ángulo de refracción que le corresponde y lo anotan acá, ¿sí? Y así siguen para 5 ángulos de incidencia distintos que lo van a medir. ¿Lo determinamos nosotros el ángulo que tiene que ser? Sí, el de incidencia sí. Profe, ¿tiene que tener algún rango en específico el ángulo de incidencia o tipo solo lo ponemos nosotros? No, en eso creo que en la guía no hay nada especificado, lo eligen ustedes. El salto que va a haber, o sea, los 5 ángulos de incidencia lo eligen ustedes. Los ángulos de refracción, cada ángulo de refracción va a corresponder a su ángulo de incidencia, ¿no? Por la ley de Snell. Ponemos un ángulo de incidencia, lo medimos y medimos su correspondiente ángulo de refracción. 5 veces. ¿Qué van a obtener ustedes? 5 pares. 5 pares de números que se corresponden. ¿Y se corresponden por qué ley? Por la ley de Snell. ¿Sí? Después la guía les dice, completen esta tabla poniendo el seno del ángulo incidente y el seno del ángulo refractado. ¿Sí? Entonces, en la fila 1 tenés ángulo incidente, ángulo refractado, y después tenés seno del ángulo incidente y seno del ángulo refractado que le corresponde. ¿Se entiende? Así completan las 5 filas en esta parte de la tabla. Después les va a pedir que con estos datos de acá, hagan un gráfico de dispersión. Dice, repetir el punto anterior hasta obtener los valores para 5 ángulos para los colores azul, verde y rojo. ¿Sí? Tienen que realizar 3 tablas. A esta tabla la van a hacer 3 veces. Una vez para el color rojo, otra vez para el color verde y otra vez para el color azul. En cada caso van a anotar la longitud de onda que le corresponde. ¿Ves? Acá en F dice, para cada color, realice un gráfico en planilla de cálculo Excel con los senos de los ángulos de incidencia en el eje de las ordenadas y los senos de los ángulos de refracción en el eje de las abscisas. Emplear para ello un gráfico de dispersión. Yo ahí junto con la guía les dejé esto que se llama ayuda para hacer línea de tendencia con Excel y también con LibreOffice. Entonces, en la guía lo primero que pide es el gráfico de dispersión. ¿Sí? Y después dice, configurar el gráfico para el trazado de una línea de tendencia lineal que muestre la ecuación de la recta en el gráfico. Ustedes van a tener algo que se le parece a esto. En la columna de la izquierda va a estar seno de ángulo incidente y en la columna de la derecha seno de ángulo refractado. Van a seleccionar esa tablita en el Excel y le van a pedir al Excel que dibuje un gráfico de dispersión solo con marcadores.
o algo por el estilo. Lo que ustedes tienen que obtener es un gráfico a donde en el eje horizontal, ¿quién tiene que estar? Los ángulos de refracción, los senos de ángulo de refracción. Bien. No, los senos de los ángulos incidentes tienen que estar en el eje X. Seno de los ángulos incidentes en el eje de las ordenadas. ¿Quiénes son las ordenadas? Y. Ah, Y. El vertical. Bien. En el eje de las Y, ¿quién va a quedar? Sin tita incidente. Claro. Ángulo incidente en el eje de las ordenadas. En el eje de las Y va a quedar seno de ángulo incidente. Y en el eje de las X va a quedar seno de tita R. ¿Sí? En el eje de las X va a quedar seno de tita R. Y en el eje de la Y va a quedar seno de tita incidente. En el gráfico se van a marcar 5 puntos. Esos 5 puntos, ¿qué van a ser? Los 5 pares que ustedes tienen acá, van a ser estos 5 pares. Estos 5 pares se relacionan, son pares coordenados. Cada par se relaciona mediante ¿qué ley? Mediante la ley de Snell. Entonces ustedes acá van a tener un gráfico con 5 puntos. Después, le van a hacer clic derecho sobre un punto cualquiera de los 5 y le van a pedir al Excel que agregue una línea de tendencia. Le van a decir que sea regresión lineal y que presente la ecuación en el gráfico. Le piden esas dos cosas. ¿Qué te va a mostrar el Excel? Una línea recta, la línea recta que mejor se ajusta a esos 5 puntos que van a tener ustedes, y les va a presentar una ecuación parecida a esta. En este caso dice Y igual un número por X más otro número. El número que está con la X, ¿cómo se llama? Pendiente. Pendiente. Es la pendiente de la línea recta. Y el otro número se llama Ordenada al origen. Ordenada al origen. Muy bien. Ese número que les va a dar a ustedes la pendiente va a tener un significado. Que acá les pregunta a continuación el profe. ¿Qué representa la pendiente de ese gráfico? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que hacer 3 tablas, una para cada color. 3 gráficos, uno para cada color. El profe les dijo que lo configuren de manera que quede aire arriba y vidrio abajo. ¿Sí? Observen que acá les está diciendo el N del vidrio. Ustedes van a tener que decir qué representa la pendiente de esa línea recta que obtuvieron. Eso es lo único que yo les quería... Ah, otra cosita más. Acá hay otro título. Cuando hagan el gráfico, cuando hagan el informe, yo en el informe quiero ver en la primera hoja la lista de alumnos. Después, quiero ver los títulos. Parte 1, determinación del índice de refracción.
No hace falta que estén todos los pasos que les va pidiendo. Hay algunos que no son necesarios. Hay algunos pasos que te dice configura de esta manera. Pero cuando te dice completar la tabla, ¿sí? La tabla tiene que estar en el informe. Ustedes van a hacer una tabla de estas para cada color. Tiene que estar en el informe. Van a hacer un gráfico de estos para cada color. Tiene que estar en el informe. Cuando hay preguntas como esta, ¿qué representa la pendiente del gráfico? Esa pregunta tiene que estar en el informe. Ustedes tienen que encontrar la respuesta y escribirla en el informe. Después les dice, configurar el material del segundo medio y colocar misterio A. Ahí van a tener que determinar cuánto vale el coeficiente de refracción de ese material misterioso. Dice, determinar gráficamente el índice de refracción. Ahí les dice qué longitud de onda tienen que utilizar. ¿Qué tienen que hacer acá en este punto I? Otra tabla, una cuarta tabla. Ahí ponen el color de la luz que están usando, ponen la longitud de onda. Miden estos valores para el material misterioso y bueno, completan esta tabla y después hacen este gráfico para el material misterioso. Y así van a determinar el índice de refracción para ese material misterioso A. Profe, no entendí bien lo del el material misterioso A. El material misterioso es como la mouse que herramienta misteriosa. ¿Viste que acá dice material? Sí. Bueno, ahí tiene para abrir un menú. No me ni bota y está todo bien. Cuando entres a la simulación lo vas a ver. Le haces Sí. clic y te abre un menú. En el menú hay varios materiales. Aire, Sí. agua, vidrio. Y hay un material misterio 1 y material misterio 2, que no te dice qué valor tiene. Claro. En cambio, si vos pones vidrio, te dice, el coeficiente de refracción del vidrio vale tanto. Claro, te da eso. Claro. ¿Entendés? Gracias, profe. Bien. Acá hay otro título. Determinar el ángulo crítico de incidencia. Reflexión total interna. ¿Sí? Ese título lo quiero ver en el informe. Y quiero ver también todas esas actividades que impliquen registrar mediciones, hacer cálculos, responder preguntas, tiene que estar en el informe. Última parte, lentes y espejos. Profe, ¿esto está ya subido al aula virtual? Sí. Sí. Mira, hay una cuarta parte. Acá había una última cosa que yo les quería decir. Acá está, mira. Hay uno que te dice, en la página 19, selecciona el prisma y la linterna de luz blanca. Asegúrese que el prisma sea de vidrio y que el entorno esté compuesto por aire. ¿Qué le ocurre al rayo de luz que emerge del prisma? ¿A qué se debe ese comportamiento? Lo que les está pidiendo en este punto es que ustedes hagan esto que está en los libros. Tenés un prisma de vidrio triangular. Allá viene un rayo de luz blanco. ¿Sí? La luz blanca, ¿de qué se compone? De todos los colores. Acá hay un rayo de luz que se refleja en la superficie de frontera de atrás. ¿Y este arco iris que sale acá qué es? Son todos los colores que componen al rayo de luz blanco. Bien.
¿Y qué estamos viendo acá? ¿Cómo Todas describimos las frecuencias de la... las distintas longitudes de onda? ¿Sí? Viene la luz mezclada, todos los colores mezclados, entra al vidrio, y cuando sale del vidrio, salieron separados. Hacen un arco iris. Esto es lo que ustedes tienen que reproducir en el simulador en este punto. ¿Estamos claros? Ustedes tienen que explicar lo que está pasando, ¿sí? Y por qué pasa. ¿Qué está pasando? Las distintas longitudes de onda se separaron. ¿Y por qué se separaron? Para responder eso, posiblemente les sirva repasar el teórico que les dio el profe. Yo no les di nada de esto. Pueden encontrar algo más en el libro de física que estén usando para estudiar. ¿Sí? ¿A qué se debe este fenómeno? ¿Por qué la luz blanca? ¿Por qué el rayo de luz blanco se separa al salir del prisma? ¿Sí? Bueno, creo que todo lo demás lo van a poder hacer de lo más bien. Está bastante claro la guía. Así que tienen 15 días para resolver este laboratorio virtual. Creo que van a usar algo así como 3 simuladores distintos. Y bueno, espero esos informes. Profe, Sí. yo tengo una duda con el primer práctico que le entregamos. ¿Usted cuando nos los devuelva, nosotros se lo podemos reenviar ya hechas las correcciones o no? Ah, sí. Bueno, qué buena pregunta. Entonces, usted a partir de hoy tienen 15 días para entregarme el informe del laboratorio número 2. ¿Sí? Cuando terminen esos 15 días, yo les voy a entregar a ustedes por mail el informe del laboratorio número 1 ya corregido. ¿Sí? Pueden pasar dos cosas. Pueden pasar que yo les diga, está aprobado y ya nos olvidamos. O puede pasar que yo les diga, revisen esto, esto y el otro, corríjalo y me lo devuelven. ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener 15 días más para hacer las correcciones y devolvérmelo. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Lo vamos a hacer así para que no se les mezcle. Entonces, en los próximos 15 días ustedes van a estar con el laboratorio 2. Y en los siguientes 15 días van a estar corrigiendo el 1, pero no van a ser todos. Seguramente, espero que sea la minoría. Ajá. Profe, en las partes, digamos, las preguntas de este trabajo en laboratorio 2, Sí. las respuestas tienen que ser, o sea, no hace falta que sean tan elaboradas o tienen que ser bien concretas, digamos, al punto. Bueno, qué bueno que lo preguntan. Las preguntas, ¿sí? Traten de responderlas en función de lo que ustedes observan según las actividades que les va proponiendo el profe y también según lo que hayan leído de la teoría, según lo que les dijo la Ancioni, según lo que se puede leer en el libro de física. ¿Me explico? Sí, profe. No te digo que tiene que ser una redacción perfecta, pero que sea algo intermedio entre lo que hay en el libro y la forma y qué sé yo. Compongan algo entre lo que ustedes ven en las actividades virtuales que se proponen y lo que se lee en el libro. Por ahí cuando uno tiene que escribir algo, es de mucha ayuda leer sobre el tema.
¿sí? Si yo tengo que escribir de óptica geométrica, me va a ayudar a mí si yo me leo el capítulo de óptica geométrica del libro, porque ahí voy a saber cuáles son los términos que se usan, cómo se usan, ¿sí? De paso podemos copiar alguna parte, ¿por qué no? Claro. Gracias, profe. Bueno, muchachos, eso fue todo por hoy. Con esto terminamos la unidad número 2 y la semana que viene empezamos con cinemática. Gracias por su tiempo, saludos a la Ancioni. Nos vemos la próxima. Dale, profe, muchas gracias. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Gracias, profe, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chao, profe.